Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, uno de los padres de la patria y tal vez el que sentimos más cerca, más humano, probablemente por sus debilidades, por todo lo que intentó y logró y todo lo que intentó y no logró, por la garra que le puso a su vida al servicio de la patria, esa patria que recién nacía, donde no había ninguna certeza, pero sí muchos riesgos que él asumió siempre. Tal vez por el desapego y el desprendimiento que tuvo y porque su legado está vigente hoy y no es solamente nuestra amada bandera argentina. El legado de Manuel Belgrano llega más lejos y más profundo. Hoy vamos a hablar vamos a dar una semblanza de su vida, como abuelo de pájaro diríamos, porque hay tanto en la vida de Belgrano que hoy está presente entre nosotros que vamos a ir hablando hoy y después en otros encuentros. Profundizaremos algunos temas, como por ejemplo, el creador de la bandera. Hoy vamos a hablar del hombre y de su trayectoria. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Era hijo de un comerciante genovés, miembro de una familia muy numerosa, acomodada. Estudió aquí latín y filosofía en el Colegio de San Carlos, como estudiaron tantos de los hombres que después nos encontramos en las páginas de nuestra historia. Y en España estudió y se recibió en la Universidad de Salamanca de abogado. Cuando estaba allá, fue nombrado secretario perpetuo del consulado en Buenos Aires. Tenía 24 años cuando llegó nuevamente con su cargo y su título. Hay un hecho que los libros de historia no cuentan porque algunos no salieron bien parados, pero Belgrano sí. Hay un hecho en la historia argentina que pocos conocen o pocos recuerdan. Durante la efímera gobernación de William Beresford en Buenos Aires, cuando logran la conquista en aquellas invasiones inglesas de 1806, cuando William Beresford era gobernador, ordenó jurar fidelidad a su majestad británica, a todos los funcionarios y a todas las órdenes religiosas. El único que se negó fue Manuel Belgrano. No es poca cosa negarse frente a un invasor ya asentado a jurar fidelidad. Manuel Belgrano prefirió retirarse, se fue a su campo de Mercedes en la Banda Oriental y así quedó en la historia como el único funcionario de esa época que no juró fidelidad a la reina inglesa. Va a volver en 1807 como sargento mayor de patricios, participando en esa heroica resistencia, que ya todos sabemos cómo resultó. También fue Belgrano, junto con su primo Castelli y Saavedra, quienes fueron los primeros en enterarse de que había sido disuelta la Junta de Sevilla, por esa famosa gaceta que vino de contrabando en una fragata inglesa y que escapó a la censura del virrey. Por tanto, él y Saavedra fueron los que solicitaron el 20 de mayo la reunión del Cabildo Abierto. También fue él, Belgrano, junto con sus amigos Nicolás Rodríguez Peña, Domingo French y Antonio Beruti, quienes lideraron a esa pequeña multitud que se reunió en la que se llamaba la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, justamente cuando el Cabildo estaba sesionando o iba a sesionar. Imagínense qué gesto revolucionario, una manifestación en 1810 liderada por estos jóvenes criollos, ya patriotas, que quedarían en el recuerdo para siempre. En la Plaza de la Victoria, la Plaza de Mayo, que tantas veces nos ha reunido a los argentinos. La primera vez fue liderada por Belgrano.
Bueno, y ya sabemos, fue nombrado vocal de la primera junta y paralelamente fundó el primer periódico que hubo aquí, que fue el Correo de Comercio. De la generosidad y el desprendimiento de Manuel Belgrano hay innumerables pruebas, pero justamente aquí tenemos una, porque él cedió su sueldo de vocal para financiar la expedición militar a Córdoba. Y además, escuchen bien esto, donó sus libros para fundar la Biblioteca Nacional, que fundaría, valga la redundancia, Mariano Moreno. Es decir, vengamos al presente. Nuestra Biblioteca Nacional nació de los libros donados por Manuel Belgrano. En agosto de 1810, sin ser militar, aceptó hacerse cargo de la expedición militar al Paraguay. Él era abogado, no era militar, pero aceptó semejante desafío, primero porque jamás rehuyó ninguna responsabilidad, y segundo porque ya en la Junta había algunas luchas intestinas y él quería alejarse de todo eso. Así que partió con un ejército no muy numeroso, muy mal armado y ni siquiera con órdenes precisas. Hay una anécdota en esta época, ya estando San Martín en nuestra tierra, donde San Martín junto con Belgrano y toda esa oficialidad y tropa que luego se destacaría en tantas páginas brillantes y emotivas de nuestra historia, estaban reunidos para unificar voces de mando. ¿Vieron esas voces militares, esas órdenes militares tan perentorias y que Belgrano no conocía? Así es que San Martín, con Belgrano al lado y la oficialidad y tropa, se reúnen para hacer esta actividad, las órdenes marciales. Y bueno, San Martín, con esa apostura, con esa voz potente, da una orden y Belgrano la repite atrás. Pero claro, Belgrano no era militar, no tenía la postura de San Martín y tampoco tenía su voz. Así que Belgrano la dijo como pudo y salió mal, cualquier cosa. Uno de los oficiales que estaba en primera línea soltó una risita que trató de aguantar, pero San Martín lo fulminó con la mirada y lo hizo callar. Repite San Martín la orden y Belgrano también la repite con su máximo esfuerzo, pero le salió como le salió, y esta vez ese oficial no aguantó la risa. Al día siguiente ese oficial era castigado a Santiago del Estero. ¿Quién era ese oficial? Manuel Dorrego. Fíjense cómo se va entrelazando la historia. Bueno, Belgrano parte hacia el Paraguay con este ejército, como dijimos, poco numeroso, bisoño, de novatos, pero en el camino define el trazado definitivo, o sea, funda dos pueblos, Curuzucuatiá y Mandisoví. Seguimos con el legado de Belgrano. Estos pueblos fueron fundados en plena guerra, en una pausa del ejército de Belgrano, y ahí quedaron como testimonio de que él no solamente pensaba en una guerra, en el combate, en aprender las tácticas militares, sino en fundar un país. En enero de 1811, los 600 hombres de Belgrano se enfrentaron con los 7.000 del gobernador Velasco. El gobernador Velasco, asentado en Paraguay, estaba rebelde a las órdenes de la Junta, así que no tuvieron más remedio que enfrentarse militarmente. Imagínense 600 contra 7.000. El ejército de Belgrano fue diezmado y, siguiendo las órdenes, se retiró a la banda oriental, donde designa, escuchen este otro nombre que aparece, designa como su segundo a José de Artigas. Entrega el mando al general Rondó y él se retira de ese ejército. Como consecuencia de la campaña al Paraguay, que ya vimos lo que pasó, la Junta decide llevarlo a juicio, suspenderlo en sus funciones y quitarle el grado. Fue tan injusta esta medida que
ningún oficial se quiso presentar a declarar. No solamente porque todos sabían las condiciones del ejército de Belgrano en número, en armamento, en falta de experiencia, sino ya conocían la dimensión humana del que después sería general Belgrano. Así es que no solamente no quisieron presentarse a declarar, sino que enviaron ellos y otros notables cartas a la Junta en adhesión y en apoyo de Manuel Belgrano. Tanto así que Saavedra, que era el que había promovido esto, recordemos también que ya en la Junta Saavedra estaba teniendo una gran influencia en desmedro de la influencia que estaba perdiendo Mariano Moreno, o que había perdido Mariano Moreno. Entonces Saavedra, ante esto, decide echarse atrás y le ofrece un cargo diplomático, cosa que Manuel Belgrano no acepta. Quiso ir a juicio, él quería ir a juicio para que se supiera la verdad. Y finalmente, en 1811, la Junta le devolvió su grado militar como coronel del regimiento de patricios y lo envió a Rosario. Y aquí vamos a hacer una de las pausas en la vida de Belgrano, porque es el periodo del creador de la bandera. Un hecho que tuvo tantos detalles y tantos vericuetos y tantas idas y vueltas que merece un capítulo aparte. Pero bueno, en este periodo es cuando Belgrano actúa en Rosario y finalmente hace flamear esa bandera que todos los argentinos vemos y queremos a diario. En 1812, los españoles invaden Humahuaca. Un ejército de 3.000 hombres, perfectamente armados, veteranos de las luchas de Europa, invade por Humahuaca. Belgrano estaba en Jujuy y decide evacuar Jujuy ante la poderosa fuerza que entraba. Y entonces también ocurre un suceso que está hondamente grabado en la historia argentina, pero más que nada en el corazón de los jujeños, y es el éxodo jujeño. Todo un pueblo marchando, abandonando sus casas, sus cosechas, quemando las cosechas, llevándose los animales, para que el invasor encontrara su propia tierra arrasada y no tuviera recursos. El éxodo jujeño, si alguno viajó a Jujuy, está tan presente en la memoria de los jujeños, justamente porque significa ese gran sacrificio y ese gran gesto de todo un pueblo yéndose antes de rendirse. Y así llegó Belgrano a Tucumán. Libró una batalla pequeña, la batalla de las Piedras, que fue un triunfo, pero el gobierno le ordena, ante el avance de los españoles que seguían inexorablemente avanzando, el gobierno de Buenos Aires le ordena retroceder nuevamente hasta Córdoba. Pero aquí Belgrano se plantó. Decidió no obedecer las órdenes y presentar batalla. Prestemos atención a esto. Desobedece Belgrano las órdenes de la Junta y decide quedarse a defender Tucumán, con todo el pueblo tucumano con él. Y así, a las 8 de la mañana de aquel 24 de septiembre, se inicia la batalla de Tucumán, que duraría todo el día. Recién en las primeras horas de la noche terminó. Fue un gran triunfo de Belgrano y sus hombres, y un inmenso e importante triunfo para la Argentina que después vendría, para la Argentina independiente. Y el 20 de febrero de 1813 vuelve a derrotar a los españoles en la famosa hoy llamada Batalla de Salta, luego de 3 horas. Cifras: en Tucumán, 450 muertos y 700 prisioneros españoles. En Salta, 2 generales, 7 jefes, 117 oficiales y 2.683 soldados españoles prisioneros. Podemos imaginarnos, o investigar, o ir al norte y descubrir qué astucias, qué coraje, todo lo que se puso en juego en ese momento para ganarle a los españoles tan numerosos, tan superiores y que sin embargo fueron derrotados. Las guerras de la independencia argentina fueron libradas en el norte,
no en Buenos Aires, en esas provincias que estamos mencionando, y uno de los artífices de esa guerra fue Manuel Belgrano, justamente el que nos dio los primeros triunfos. Por estos triunfos, Belgrano recibe un premio de la Asamblea Constituyente de 40.000 pesos y nuevamente vemos su parte de desprendimiento y de solidaridad. Esos 40.000 pesos son donados por Manuel Belgrano para construir escuelas. Escuelas. En medio de una guerra, en medio de una tierra devastada, de un ejército mal pertrechado, Belgrano fundaba escuelas. En Tarija, Jujuy, Tucumán y Salta. Belgrano estaba sembrando patria, en medio de las balas y en medio del cañoneo. Y ese también es su legado. Belgrano sigue al norte y en las proximidades de Potosí, ahí sí sufre 2 derrotas, en Vilcapugio y Ayohuma. Derrotas, sin embargo, que están llenas de gloria, porque inclusive el general español, veterano de muchas batallas, se asombra ante la tenacidad de Belgrano y sus hombres y dice unas palabras refiriéndose a que parece que hubieran echado raíces, porque no se echan atrás. Pero bueno, finalmente los criollos fueron derrotados. Se entera Belgrano que San Martín está viajando hacia el norte, así que pide su relevo y entrega el mando en Yatasto. No hay argentino que no sepa del abrazo de estos padres de la patria en la posta de Yatasto. Y ese abrazo que implica la inmensa humildad de Belgrano hacia el que sabe más y la umbría de San Martín al darle ese abrazo a quien entregaba su ejército. Otro hito de nuestra historia que deberíamos recordar a diario. Un abrazo entre grandes, dejando orgullos de lado. Viene también ahora una época que vamos a saltear, que tiene que ver con la vida privada de Belgrano, su vida allá en el norte. La vamos a retomar en otro encuentro, pero ahora vamos directamente a 1819, cuando Manuel Belgrano cae enfermo de sífilis y de hidropesía, y tan delicado estaba que tenía que volver a Buenos Aires para ser atendido, pero no tenía dinero, ya vimos lo que hacía con su dinero. Así que fue ayudado por un amigo que le prestó un poco más de 2.000 pesos para su viaje. Enfermo, muy enfermo, emprende el viaje con un puñado de amigos y en Córdoba tiene que detenerse porque estaba ya muy mal y sin fondos. Y nuevamente aparece un amigo y le presta unos 400 pesos. Obviamente estamos hablando de pesos de esa época. Bueno, finalmente llega a Buenos Aires, a su casa, ubicada en la hoy llamada calle Belgrano. Como el gobierno le debía 15.000 pesos de sueldos atrasados, Manuel Belgrano los reclama porque tenía que pagar sus deudas, su médico, su enfermedad, pero el gobierno le contesta que no tiene fondos y le adelanta 2.300 pesos, que ni le alcanzaban para pagarle a sus amigos el dinero prestado. El país ya estaba sumido en lo que se llamó la anarquía. Mientras Belgrano agonizaba, Fray Cayetano Rodríguez escribía a un amigo acerca de la salud de Belgrano y decía: Buenos Aires se ha convertido en una horda de bandidos. En ese ambiente, el 25 de mayo de 1820, Belgrano dicta su testamento. Tema que también retomaremos en otro momento. Manuel Belgrano murió a las 7 de la mañana del 20 de junio de 1820, el día que había 3 autoridades paralelas constituidas en Buenos Aires. Un solo periódico de los 8 existentes dio la noticia de su muerte. No hubo multitudes acompañando a Belgrano. El gobierno no salió a la calle a acompañarlo. Las campanas de las iglesias no tocaron por el alma de Belgrano. El 27 y 28 fueron sus funerales, a los que solo asistieron
sus hermanos, sus sobrinos y un puñado de amigos. Francisco de Paula Castañeda escribiría en su periódico: porque es un deshonor a nuestro suelo, es una ingratitud que clama al cielo el triste funeral pobre y sombrío que se hizo en una iglesia junto al río en esta ciudad al ciudadano ilustre, general Manuel Belgrano.